En estos minutos vamos a intentar enfocarnos en un tema que muchos especialistas, filósofos, teólogos, hasta biblistas y también laicos como usted y yo, se han interesado en profundizar, el tema del pan de vida. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 22 a 58, nos llevará también al tema de la Eucaristía. Aquí vemos a Jesús seguido de una multitud, gente curiosa, personas que ya habían escuchado con atención a sus palabras, pero que querían saber más, gente con enfermedades, otros con un gran deseo de estar cerca de aquel hombre que se identificaba como el Hijo de Dios. Ante más de 5,000 personas, recordemos que cuando dice la Biblia en el Evangelio de Juan, más de 5,000 hombres o solo 5,000 hombres, quiere decir 5,000 familias, ¿verdad? Porque los hombres eran el cabeza de la familia. Entonces dice más de 5,000 personas. Jesús realiza el milagro conocido como la multiplicación de los panes. La gente entonces, después de esa experiencia tan impactante también, la gente se entusiasma y quiere proclamarlo rey a Jesús. Y esto lleva a Jesús a alejarse de ellos. Por fin lo siguen, lo encuentran en Cafarnaúm, la misma multitud. Como siempre, Jesús habla con la verdad y les dice, vean lo que les dice: no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. Algunos, para ponerlo a prueba, y otros también por curiosidad, le siguen preguntando, ¿qué han de hacer para trabajar en las obras de Dios? Y más adelante, en el mismo capítulo 6 de San Juan, en la conversación le recuerdan a Jesús que el antiguo pueblo de Israel comió el maná del desierto. Pero Jesús compara las dos situaciones y les dice lo siguiente: les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. A la petición de danos siempre de ese pan, versículo 34, Jesús les contesta: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Es interesante ver que los judíos, y muchas veces nosotros en nuestro mundo aquí hoy, dudamos, cuestionamos, no queremos escuchar. Acordémonos ¿qué quiere decir el término escuchar? Hospedar en el corazón, eso es escuchar. No queremos tampoco dejarnos llevar por el Espíritu, que es lo que hemos de hacer cuando las palabras en boca de Jesús significan mucho más que las palabras mismas, que el significado lingüístico. Entonces, cuando Él dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed, no se está refiriendo al hambre y la sed que nosotros como seres humanos sentimos. Entonces, los judíos se quedan en lo primero que escuchan, ¿verdad? Y como no entienden mucho o no quieren escuchar la voz de Jesús, hacen preguntas que cuestionan la autoridad de Jesús y dicen, pero ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Esto lo tenemos en el versículo 50. Entonces empiezan a cuestionarlo, a dudar de él, a decir, no, eso no es con nosotros, es demasiado complicado para entenderlo. En el capítulo 6, en ese capítulo 6, tan importante es la palabra pan, que se menciona al menos 17 veces, como pan o como alimento. En el versículo 63 de ese mismo capítulo 6, Jesús afirma, el Espíritu es el que da vida.
La carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Entonces, podemos denominar todo este pasaje como un desencuentro. ¿Por qué un desencuentro? Porque muchos discípulos a partir de ese momento lo abandonan. Lo abandonan porque no le creen, sospechan más bien de él al oírlo decir eso. Al oírlo decir, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Vean la actitud tan humana. Como no entendemos, no queremos complicarnos la vida, mejor nos vamos. Muchas veces es una actitud nuestra, quizás. Preguntémonos, pregúntese usted que me está escuchando, ¿cómo y dónde comemos de este pan de vida? ¿Qué es este pan de vida? ¿Dónde lo encontramos? Por supuesto, los padres de la iglesia responden, lo encuentras en el sacramento y en la palabra, es decir, en la Eucaristía y en la Escritura. Hay dos citas bíblicas que quisiera sugerirles que meditaran, que es en el Salmo 118, versículo 105, que nos van a ayudar a iluminar, digamos, estas palabras de Jesús. En el Salmo 118, versículo 105, leemos, la palabra de Dios es luz del alma y el sacramento pan de vida. Pareciera que nos está hablando del sacramento de la Eucaristía. Bueno, recordemos que los salmos están inspirados por la sabiduría de Dios. Luego, en el Nuevo Testamento, en Mateo 4:4, recordemos ese pasaje tan importante de las tentaciones de Jesús en el desierto, dice Jesús al diablo que lo estaba tentando, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volviendo al capítulo 6 de San Juan, refiriéndose al banquete eucarístico, comer la carne y beber la sangre de Cristo, es decir, comulgar, ¿verdad? Para nosotros comer la hostia consagrada y el vino que se ha transformado en sangre de Cristo, en lo que se llama la transubstanciación, y también el banquete eucarístico incluye la liturgia de la palabra. Es decir, estamos hablando de las dos partes de la misa, ¿verdad? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero sin entrar en esa explicación de la misa, el pan de vida tenemos que experimentarlo en todo momento y aspecto de la vida de gracia. La gracia que viene de Dios, ¿verdad? Porque el ser humano fue creado para tener fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y amor. Fuimos creados para ser felices. Y esa felicidad es ese pan, entre comillas, del corazón. Nos dice un teólogo que la palabra y el sacramento son los medios. Vivir en Cristo es el fin. Es decir, veamos la palabra y el sacramento como medios. ¿Para qué? Para vivir en Cristo, no solo en esa hora que vamos a estar en la misa o en la Eucaristía, sino sobre todo después, ¿verdad? A partir de. Entonces, vivir en Cristo es el fin. Y aquí también nos recordamos de las palabras de San Pablo en Filipenses 1:21. ¿Qué dice San Pablo en esa cita? Para mí, el vivir es Cristo y morir una ganancia. Recordemos que ya San Pablo está en los últimos días de su vida en la cárcel. Para mí, el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Aquí podemos recordar también un canto que se suele cantar en misa durante el rito de la comunión. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Aquí hay un ejercicio interesante. Yo misma lo he practicado y les puedo decir que se saca mucho provecho de reflexionar. ¿Qué es vivir? ¿Qué es la vida para mí? ¿Vivir para comer o comer para vivir? Como dice un dicho popular. Muchos viven para comer y muchos comen para vivir. Pero en realidad, ¿qué
qué tenemos como el concepto de la vida? ¿Qué es vivir? Muchos dicen también, no puedo vivir sin esa persona. No puedo vivir sin comer tal cosa, ¿verdad? No puedo vivir sin. Bueno, eso ya nos da una luz sobre qué concepto de vida tenemos. Y entonces nos podemos preguntar, ya como creyentes, ¿cómo llega Jesús a ser pan de vida para nosotros? Nos dice el cardenal Cantalamessa en una predicación, primero vamos a apropiarnos y en segundo lugar, imitar. Qué interesante. Primero nos apropiamos del pan por la fe, al comulgar, al tener esa comunión espiritual o material con Jesús, ¿verdad? Primero nos apropiamos del pan y luego ponemos en práctica lo asimilado. Es decir, eso ya nos remite a la imitación de Jesús. Porque recordemos que en la misa lo que recibimos es una misión por el envío. Y una misión, ¿qué misión? Bueno, vivir en comunidad. Vivir en comunidad como Dios nos manda, vivir en el amor, santificarnos, vivir un camino de santidad en todo lo que hacemos. Pedir al Espíritu Santo luz, ¿verdad? Entonces, podemos decir que pasamos hambre, sí, hambre de ese pan de vida. Preguntémonos, para reflexionar más profundamente, ¿de qué tengo hambre en la vida? No solo cómo es mi vida, sino ¿de qué tengo hambre? ¿De éxito? ¿O de conocimiento, de saber más, cada vez más? ¿O tengo hambre más bien de dinero, de diversión, de oportunidades? ¿Tengo hambre de compañía, de estar siempre rodeado de alguien? ¿O de estar en las redes para sentirme alguien, para sentirme persona? ¿O más bien tengo hambre de comodidad, de confort, de placeres? Déjenme en paz, yo estoy solo aquí, delante de mi tele o de mi libro o de mi computadora, déjenme en paz. Bueno, estamos buscando la comodidad. O buscamos placer, tenemos hambre de una nueva casa, un nuevo carro, de cosas que están a la moda. O más bien tenemos hambre de algo más espiritual, de una vida diferente, de una vida de servicio. Tenemos hambre de fe, esperanza, amor. Tenemos necesidad, hambre de sentido de la vida, de encontrar el sentido a mi vida, de la justicia de Dios. Tenemos hambre de evangelizar, de anunciar esa buena noticia, de compartir mis bienes. Bueno, cada uno se va a cuestionar, cada uno tendrá respuestas diferentes y una reflexión que nos puede llevar a tomar conciencia de cómo estamos viviendo y qué hambre y qué sed tenemos. Ojalá sea hambre y sed de Dios.